Gálatas capítulo 2, versículo 16, la Biblia dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Vamos a hablar sobre la justificación por la fe. Y algunas palabras son importantes en estos conceptos. Por ejemplo, el pecado. ¿Qué es el pecado? Es la infracción de la ley. Y esta infracción, sin duda, produce muerte. Y esta muerte produjo que Jesús, que es el Salvador del mundo, viniese a esta tierra para poder justificarnos. Y esta justificación ocurre a través de la fe. Y cómo estos elementos, conceptos se mezclan, cada uno tiene su lugar, más o menos como ocurre con lo que ocurre con el espejo y el jabón. El espejo tiene una utilidad específica, sirve para mirar, ver los defectos, las suciedades de la cara, y entonces el papel del jabón es limpiar, lavarnos, lavamos con este material. Jesús nos limpia. La ley apenas nos muestra el pecado. Y para explicar un poquito más y ustedes puedan participar de este concepto, yo voy a hacer una prueba ahora. A la primera persona que nos escriba al correo que está allí, al email que está ahí en la pantalla, nosotros vamos a enviar una linda camisa Maná. No necesita hacer nada, simplemente recibirla de gracia, ¿no? Entonces no es por las obras que vas a ganar esta camisa, sino por la fe. Vamos ahora a hablar de dos asuntos importantes. En primer lugar, sobre los conceptos equivocados que había sobre justificación, sobre pecado, sobre ley, en el libro de Gálatas capítulo 2, 15 al 20. Y también vamos a hablar en segundo lugar sobre cómo debiéramos explicar aquellos principales conceptos de justificación, ley y después crucificado juntamente con Cristo, etcétera, para que podamos nosotros entender bien la lección de esta semana. Entonces, prepárate, vamos a comenzar con la lección y con el bosquejo de la lección de esta semana. Recordando que estamos aquí en la Unión Paraguaya, este lindo lugar es la sede de la iglesia aquí en Paraguay. Vamos al primer asunto entonces de nuestra lección, que vamos a conversar sobre los conceptos equivocados que había en aquella época, sobre salvación y también sobre ley. Y esto en el concepto y en el contexto de Gálatas capítulo 2, versículo 15 hasta el versículo 20. El primer concepto equivocado era relacionado con considerar que la salvación provenía de alcanzarla a través de esfuerzos individuales y querer salvarse por la obediencia a la ley y a los ritos de aquel tiempo. ¿Cuál es el error de todo esto? El papel de la ley nunca fue para ser salvos. En aquel tiempo inclusive colocaban las acciones buenas en una balanza para cuanto más acciones buenas se cumplían, entonces más pesaba y más efectiva sería la salvación. Por eso que la gente se esforzaba en forma extraordinaria por hacer buenas obras. Y Pablo dice entonces que somos esclavos de la ley en este sentido. El segundo asunto que nosotros sabemos que era un concepto errado era acrecentar a los mandamientos que ya habían sido dados por Dios otros mandamientos humanos. En aquel tiempo habían 613 preceptos y 365 de esos preceptos eran negativos y 248 eran conceptos positivos. Quiere decir que había una ley casi para cada día. Por eso Jesús en el libro de Marcos capítulo 15, versículo 13 dijo: toda planta que mi Padre Celestial no plantó será arrancada. Quiere decir que Dios no estableció muchas leyes que los hombres sí la establecieron. Entonces Dios dice, esto no significa nada y no debiera ser guardado como una carga pesada adicional que no quería. En tercer lugar, el tercer asunto errado era que ellos querían extender y querían poner en vigor algunas leyes que ya habían caducado con la muerte de Jesús.
Y entonces ellos querían seguir guardando como los conceptos de matar corderos y comida sacrificada a los ídolos, inclusive la circuncisión, etcétera, etcétera. Por eso es que estos tres asuntos comprometían sin duda los verdaderos conceptos que Jesús expresó y Pablo quería realmente aclarar para todos. Ahora vamos a estudiar los conceptos bíblicos acerca de la justificación por la fe, de pecado y también las obras, en fin, en el contexto de Gálatas capítulo 2, versículo 15 al 16. El primer concepto es entonces justificación. Gálatas 2, 16. En solo un texto, Pablo habla 3 veces de justificación. Ahora, ¿qué significa justificación? La palabra justificación está en el contexto de un juzgado, está en el contexto legal, cuando el juez declaraba inocente o tal vez transgresor a una persona. Por eso es que esta palabra, justificado, es una palabra que viene de este uso de los jueces para poder definir la condena o la absolución de los que eran acusados. Lo interesante es que en este caso los absueltos realmente eran culpables y fueron absueltos no porque ellos merecían, sino porque alguien pagó el precio por ellos, alguien fue condenado o alguien pagó el precio del pecado, en este caso que es la muerte. Entonces, aquí nosotros vemos una demanda de que ahora no solamente él es justificado, sino es considerado recto. Esta es la belleza de la justificación. En segundo lugar, nosotros vemos la palabra obras de la ley. Las obras de la ley aquí no solo se refieren a las obras de las leyes ceremoniales, sino también las obras de las leyes morales. Entonces, nadie es salvo por guardar la ley, menos la ley ceremonial, porque este tiene su lugar. No es que yo voy a ser bueno para alcanzar la misericordia de Dios. La bondad de Dios me torna limpio y es esto que me hace justo. Él transforma mi corazón y Él hace que mis obras de maldad puedan ser convertidas en obras de bondad. Es el trabajo de Dios, por eso debemos alabar a Dios por este trabajo divino. En tercer lugar, nosotros encontramos que es por la fe en Jesucristo. La palabra fe es clave aquí. En primer lugar, la fe es un don de Dios. Por eso la Biblia dice que debiéramos pedir que el Señor nos aumente la fe. En segundo lugar, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si alguien no tiene contacto con la palabra de Dios, no va a sumar fe en su corazón. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando venga Jesús, Él hallará fe en la tierra, que es el ingrediente fundamental, la mano que se extiende para recibir la gracia de Dios. Y finalmente, este asunto de la fe, que significa creer en Dios, no es apenas ser un creyente o tener una creencia. Es mucho más que eso. Creer es no solo creer en Dios, porque el diablo también cree en Dios, es aceptarlo, es entregarse de corazón al Señor. Esta es la gran diferencia. Vamos ahora a la última parte que tiene que ver con la expresión de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué significa esto? Esto en el contexto de Herodes, que se encuentra con Jesús, o Herodes crucifica a Jesús, o es Jesús que crucifica a Herodes. Y entonces Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces ya no tengo que preocuparme por lo que Dios piensa de mí, sino por lo que Dios piensa de Jesús, porque mi justicia está escondida detrás de Jesús. El peor enemigo de la justificación es el orgullo, el yo. Y en cuanto nosotros nos aferremos al yo, no podremos ser limpios y no habrá una sustitución de corazón y de rey en la vida de cada uno de nosotros. Vamos ahora a pasar la última parte de nuestra lección, que va a hablar sobre las aplicaciones y la creatividad. 2 aplicaciones al final de esta lección.
En primer lugar, ¿cómo no podemos conmovernos con la forma como Dios trata nuestro pecado? En vez de despreciarnos y condenarnos, Él nos ama para conmover nuestro corazón y entregarle nuestro corazón sucio y Él darnos un corazón nuevo. Esta transacción parece equivocada, pero es la que nos da opción a la salvación. Si el amor de Dios no nos conmueve, ninguna clase de amor podrá conmovernos jamás. Y un segundo asunto tiene que ver con este tema del orgullo, el egoísmo. En cuanto nuestro orgullo y egoísmo no sea desarraigado del corazón, nosotros no podremos llenar el corazón de pureza, de amor y de la presencia de Dios. Por eso es que cada día debiéramos decirle como el apóstol Pablo, crucifícame, o con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, yo quería terminar con un último llamado que tiene que ver con una práctica que podemos hacer. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10, 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios que va a fortalecer mi fe, entonces ¿por qué no leemos la palabra de Dios con devoción cada día, cada uno, cada mañana y hacer de esto nuestro primer trabajo? ¿Qué te parece? Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos provees la salvación. Fortalece nuestra decisión de leer tu palabra cada mañana para tener fe. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.